buenas a todas mis señoras, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, Nino Cervera. Ahora les contaré algún detallito y luego él ya pues también dará un poco una versión de sí mismo. Entonces, el motivo por el que estamos aquí, entiendo que ya muchos y muchas de ustedes sabrán que estamos en una clase por donde todas y todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas. Quizás algunos más que otros, pero bueno, la razón por la que hoy estamos aquí es que Nino es profesor y también pues divulgador en redes sobre educación, además de autor de Eres el profe que te hubiera gustado tener. Entonces, bueno, ahora me gustaría que te presentaras a nuestra señora y nada, bienvenido a este espacio. Me hacía muchísima ilusión tenerte por aquí. Muchas gracias, Pablo, por acogerme y por invitarme a Café para Señora. Todos hemos pasado por la educación, pero no toda la educación ha pasado por nosotros, ¿no? Sí. Esa es una frase que decimos mucho los profes, ¿no? Como, esta persona ha pasado por el cole, pero el cole no pasó por la persona, ¿no? ¿De quién será culpa? ¿Del cole? ¿De la persona? Nada, yo soy Nino Cervera, soy profe, he sido profe 15 años y ahora me dedico a formar a profe y también a compartir ideas sobre cómo mejorar la educación y cómo mejorar este trocito de mundo en el que nos tocó vivir, ¿no? Yo creo que la mejor herramienta para hacerlo es la educación. He tenido la oportunidad de escribir un libro que creo que es muy útil para los profes que están empezando y los que tienen ya una trayectoria. Y también estoy súper orgulloso de dedicar mi vida y mis días a compartir con el profesorado, a descubrir maneras eficaces y eficientes de que el alumnado aprenda a lo largo y a lo ancho de la vida. Qué bien. Yo, precisamente hablando de descubrir, te conocí a raíz del podcast del Lado Oscuro. Un saludo por aquí a Doramas, creo que es así su nombre. Y bueno, creo que también tienes algunas de las ideas que me encantaría que hoy compartieras, que son bastante disruptivas, creo que también muy necesarias en el contexto actual. Entonces, bueno, antes que nada, me gustaría agradecer al IES San Benito, que es el centro en el que nos encontramos y nos han cedido pues este espacio, un aula, todo pues obviamente gracias a mi madre que es profesora precisamente aquí. Entonces, hoy en este capítulo vamos a indagar en distintas cuestiones, hablaremos de la educación pública, hablaremos de la función docente, la perspectiva, los retos a los que se tienen que enfrentar los profesores, al igual que bueno, un poco también las perspectivas del alumnado. Nos encontramos en un momento bastante convulso en el que está marcado por la inmediatez, por la aceleración de muchos aspectos, todo un poco derivado de la tecnología. Entonces, ya en general las señoras del podcast estarán acostumbradas que en casi todos los capítulos, con total independencia de la invitada, siempre solemos hablar de tecnología. Entonces, bueno, me gustaría empezar el capítulo hablando de la educación pública. Entonces, hoy nos encontramos aquí, en un centro de la educación pública. Mi madre siempre dice una frase que a mí me parece muy potente y es precisamente que ella es profesora para este sistema y desde que nací ella tenía muy claro que yo iba a desarrollar toda mi educación en la pública. Y bueno, pues soy una persona que ha estudiado afortunadamente durante muchos años de mi vida y casi todos mis estudios han sido en la pública. Mi experiencia es increíble, nunca podré decir nada negativo del sistema público y soy un firme defensor de este sistema que ampara, que permite que bueno, pues cualquier alumno, cualquier persona pues tenga la capacidad de crecer. ¿Qué opinión tienes tú sobre precisamente el impacto de la educación en la sociedad? La educación es el oficio más antiguo del mundo, más antiguo incluso que los humanos. Nuestros primos de pluma y de pelo también educan a sus crías, ¿no? Y de ahí radica lo importante de la educación. Porque la educación viene antes que nosotros, entonces, qué importante, ¿no? La educación al final nos da todas nuestras habilidades, nuestras actitudes, nuestras aptitudes, nuestros conocimientos, nos hace pensar sobre quiénes fuimos,
nos hace pensar quiénes somos ahora mismo y también nos tiene que hacer pensar quiénes queremos ser, ¿no? La educación no debe ser solo para perpetuar lo que ya teníamos, porque si no seguiríamos pintando pinturas rupestres en las cuevas. Tiene que servirnos para impulsar a ser una mejor sociedad. Entonces, la educación para mí es el oficio más antiguo del mundo y el oficio más importante. Y hablando de la educación pública, pues la importancia es crucial. O sea, estamos en el mejor momento de la historia, pero también en el momento de la historia en el que más desigualdades hay entre personas que tienen muchos recursos económicos y mucho acceso a la cultura, lo que sea, y también personas que están justo en el lado contrario, ¿no? Hay una brecha ahí increíble y la educación pública, y esto lo quiero subrayar con un subrayador ahí fosforescente, es el ascensor social más potente que hay. Tú puedes coincidir aquí en el IES San Benito, tú de una familia súper humilde y a lo mejor tienes una beca y llegas y estudias aquí y sacas buenas notas, puedes entrar a estudiar farmacia en la Universidad de La Laguna y quizás coincides en clase con el hijo de la dueña de la farmacia y dentro de 6 años estás trabajando en igualdad de condiciones, en igualdad de sueldo. Dime otra herramienta, otra palanca de transformación social más potente que la que acabo de decir, para tú terminar en una sola generación, estar exactamente en igual de condiciones que una persona que también, sin elegirlo, ha tenido el privilegio de nacer, por ejemplo, con una farmacia a su cargo. Entonces, la educación pública, aparte de todo lo que hablamos de lo que es importante la educación, tiene eso que es crucial, que es un ascensor social que nos iguala como seres humanos en oportunidades, en derechos y en obligaciones, ¿no? Y quien no le llegue esto es justamente porque estará en el lado alto de la balanza, ¿no? De hecho, te voy a contar el caso, también muchas de las señoras no lo saben, pero yo este año he comenzado mis andaduras en el mundo de la docencia. Chin, chin. En el sistema público. Y me he encontrado con situaciones, un alumno, por ejemplo, uno de los primeros días que empecé a dar clases me dijo, profe, ¿y tú eres de izquierda o de derecha? Este alumno es de Argentina. Y me dijo, bueno, yo creo que en este espacio tampoco me compete posicionarme. Lo que sí te voy a decir es que creo y confío en un sistema que te ampara a ti, que has venido de otro país y que ahora mismo estás en una clase donde luego hay pues 17 canarios y tienes las mismas oportunidades ahora mismo, por lo menos en este contexto, que el resto. Entonces, pues sí, obviamente es crucial como ascensor social. Y bueno, ahora indagando un poquito más en lo que es la educación pública, me gustaría hablar precisamente de su politización. Desde los años 90 hasta ahora hemos pasado por 4 sistemas educativos, si no recuerdo mal. LOCSE, LOE, LOMSE y LOMLOE ahora. ¿Qué implica esto? Pues básicamente que los profesores, cada X años, tienen que reinventarse, tienen que adaptarse a unas nuevas normativas y a unas nuevas maneras de hacer. ¿Cómo crees que afecta precisamente al profesorado todo este cambio legislativo a lo largo de los años? Al final los cambios vienen por el impulso de las personas, ¿no? Y porque se hable de ello y porque al final nuestros gobernantes tienen miedo a que no les voten y entonces muchas veces impulsan esos cambios que deberían impulsarse solamente por pura lógica. Los sistemas educativos que funcionan bien funcionan porque también tienen unas leyes estables y tienes una continuidad, ¿no? Entonces, si tuviéramos que pedirle algo a los reyes, hay que pedirle un pacto educativo nacional, ¿no? ¿Qué pasa? Que dentro de 2 años a lo mejor gobiernan los contrarios a los de ahora y te sacan otra ley nueva, ¿no? ¿Qué implica esto? Esto implica mucha burocracia, pero más aún burocracia, o sea, tener que hacer un papeleo inútil que al final no tiene ningún impacto en el aprendizaje del alumnado, ¿no? Lo que implica es más trabajo para los profes que se lo toman en serio, porque yo también conozco muchos profes que no han abierto ni esta ley ni la anterior. O sea, tú llegas, das clase, coges tu libro como toda la vida, y hay gente que dice, a mí la ley esta y la siguiente me da igual. O sea hay por los dos lados, ¿no? Pero está claro que un consenso educativo es necesario. ¿Por qué? Porque si la educación es lo más importante, es la base de la sociedad. Ya sabemos que funciona en educación. Los ingredientes que tienen que estar, pues vamos a
reunir a las personas más sabias que sepan de educación y vamos a hacer un acuerdo de mínimos, aunque sea. Y yo no creo que le interese más a la izquierda, a la derecha. Yo creo que personas realmente que sean proactivas, personas que sean críticas, que sean emprendedoras, al final va a suponer más riqueza para el país porque van a pagar más impuestos, porque van a emprender o porque van a desempeñar y a generar nuevas ideas. Entonces, yo creo que personas formadas y capaces les interesan a cualquier partido político, ¿no? Entonces, yo creo que en vez de utilizarse como un arma arrojadiza, debería realmente haber un pacto educativo. Me gusta una frase que es que los profes tenemos que defender el derecho a los estudiantes, de los estudiantes de aprender, pero los gobiernos tienen que defender las ganas del profesorado de enseñar, y esas ganas es con un sistema y con unos algodoncitos para tú estar cómodo enseñando, para estar bien, para tener bienestar y para no tener que estar todo el día haciendo burocracia que no te lleva a nada, ¿no? Claro, yo de hecho, justo precisamente por lo que estás hablando, hace un par de años me leí un libro de educación que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, no sé si era Gracias Finlandia incluso, que era precisamente comparando el sistema educativo español con el finlandés. Sobre todo era una comparación entre el sistema educativo español y algunos sistemas nórdicos. Y precisamente hablaba de que en Finlandia, hasta los años 80, hasta los años 90, no existía un sistema educativo sólido y de calidad. Y fue a través de una reforma que integraron pues, muchísimos elementos y a día de hoy conocemos que Finlandia es uno de los países con un mejor sistema educativo precisamente por esa construcción. Entonces, también me gustaría preguntarte, ¿crees que esta falta de consenso o de acuerdo entre gobiernos empobrece el sistema? Sí lo empobrece, independientemente de que la ley sea buena o mala, porque la LOE y el LOMLOE no son tan complicadas y realmente, o sea, no son tan complicadas, no son tan diferentes y realmente cuando profundizas, yo de hecho lo he hecho con personas que son haters o personas que odian esta ley educativa porque a lo mejor no la propuso el partido que les gusta y yo les he leído fragmentos y les digo que es de Finlandia. ¿Se ve? Es que así debería ser la ley española. Les digo, es la ley española. O sea, la ley educativa actual te da herramientas y te da posibilidades para una buena educación. Es una educación competenciando, donde el alumnado tiene que saber hacer y saber ser. Se fomenta el pensamiento crítico, la inclusión. Es una buena ley. ¿Qué pasa? Que hay que aplicarla y también entiendo que el profesorado dice me voy a estar ahora volviendo loco para modificar todos mis contenidos, mis saberes para que luego dentro de 2 años me la cambien otra vez y al final ante esa perplejidad lo que hacen es yo voy a seguir haciendo lo de siempre hago las adaptaciones que me exijan o lo que sea. Exacto, y para adelante, ¿no? Que al final son muchas veces profes que no es que lleven 20 años dando clases, sino que han dado clase 1 año y lo han repetido 20 veces, ¿no? Tampoco eso está bien porque no te estás adaptando al entorno, ¿no? Y las personas de ahora no son las mismas que hace 20 años, ¿no? Total. Bueno, cambiando ahí un poquito más de tema, en cierto modo me veo reflejado en ti. Para las señoras que no lo sepan, justo los dos estudiamos ADE y los dos hemos acabado siendo docentes. Precisamente la carrera que hemos hecho no parece que una de las salidas laborales más obvias sea la docencia, pero aquí estamos. Y yo en mi caso, sobre todo las influencias de mi contexto familiar y obviamente pues mi propia personalidad ha hecho que desarrolle pues mi profesión ahora en la docencia. Pero en tu caso, ¿qué te motivó a ser profe? Bienvenido a este mundo apasionante y también estresante y muy demandante, pero que te va, cuando estés en tu lecho de muerte, que espero que sea dentro de mucho tiempo, seguramente las 6 o 7, una de las 6 o 7 anécdotas, 1 o 2 serán educativas, ¿no? Y eso es algo que si estás llevando la contabilidad de McDonald's no creo que lo saques, ¿no? Así que bienvenido a este apasionante mundo. Y yo me hice profe a los 30, yo no sabía exactamente qué hacer, ¿no? Yo también estudiaba como tú. Es verdad que siempre quise de alguna manera mejorar el mundo, ¿no? Y luego me di cuenta de que el mundo está muy bien, que quienes tenemos que mejorar somos las personas, que el mundo está genial, que hay que dejarlo quietito. Y claro, ¿cuál es el mejor lienzo, cuál es el mejor teatro, cuál es el mejor escenario para que las personas mejoren y sean sus mejores versiones? Pues la educación, ¿no? ¿Qué es lo que te puede potenciar a hacer eso que realmente viniste a hacer aquí al mundo, ¿no? Ese propósito. O sea, es que la educación es tan potente que a mí me ha pasado, ¿no? Quizás con 15, 20 personas, porque también mi foco un poco a veces es ese, es
intentar y al final conseguir que el alumnado descubra su vocación, que diga, es que ahora quiero ser diseñadora gráfica, es que mira, gracias a tus clases porque investigué por ahí, porque tú me propusiste, voy a ser psicólogo, y te los encuentras años después y es como, gracias a la educación decidí qué hacer. A ti nadie te preguntó, yo quería estudiar psicología y estudiar, nadie nos preguntó, nadie nos enseñó, nadie nos puso en un espejo de cuáles son tus habilidades. ¿Prefieres trabajar al aire libre o dentro de un lugar con personas o prefieres estar con máquinas? Nadie nunca jamás te preguntó por tu Ikigai, qué te gusta, qué se te da bien, y creo que la educación debería ser también una provocadora de vocaciones, ¿no? Yo creo que todas las materias deberían estar enfocadas, aunque sea mínimamente ¿a ti te gusta esto? ¿Qué ramas si das historia, qué ramas de la historia podrías tú coger para dedicarte a esto? Biología, porque al final, con 18 años, nadie te lo ha enseñado, tienes que elegir una carrera o un ciclo formativo, ¿no? O sea, la educación también debe ser esto, ¿no? De hecho, yo creo que es uno de los grandes lores de la educación. Llegas a eso, a segundo bachillerato, haces un examen de acceso a la universidad y no nos enseñan a elegir. A mí me pasó, yo tenía clarísimo, a mí me encanta escribir, me encanta el mundo de la fotografía, me encanta el cine, y yo me embarqué rumbo a Madrid a hacer un doble grado de periodismo y comunicación audiovisual. Y a mitad de curso me di cuenta de que no me gustaba y sobre todo de que estaba perdido. Y tener que afrontar ese miedo cuando encima eres tú el culpable de esa falta de elección, pero luego realmente es el sistema que no te ampara para que tú aprendas a elegir qué es lo que quieres o qué es lo que no quieres en tu vida. También eso, obviamente el impacto de los profesores. Yo siempre pongo el ejemplo de Guillermo, que fue un profesor que tuve de lengua en tercero de la ESO. Y me acuerdo que el primer día llegó a clase, cogió el libro y lo tiró al suelo y dijo, este bloque no lo vuelvan a traer a clase. Y era pues una persona, un docente que en mi caso yo encontré pues un poco como una especie de salvación en las letras. Me enseñó a escribir, a poder desarrollar o poder desembocar todas mis preocupaciones, mis motivaciones, mis inquietudes a través de la escritura. Y hasta hoy en día. De hecho, en cierto modo, el podcast es fruto de que, pues, en una clase me cogió y me dijo, ¿y tú has escrito alguna vez en tu casa en silencio? Y la realidad es que gracias a que esa persona estaba tratando a otra persona como un igual, a día de hoy soy la persona que soy y estamos aquí. Y a mí eso me parece muy bonito, ¿no? Esa magia que surge en esas conexiones entre el profesor y el alumno. Al igual que pongo el ejemplo de mi madre, que mi madre durante muchos años ha sido profesora en el Marina Cebrián, en Taco, donde existen contextos familiares muy complejos, y tener precisamente un espacio seguro al que acudir y, jolín, pues me parece como increíble. Y creo que en muchas ocasiones se infravalora el contexto educativo. Muchas veces sí, muchas familias asumen que es en el aula donde se tiene que educar a sus hijos, cuando realmente eso es una función de las propias familias, pero luego creo que se infravalora muchísimo la figura del docente. Entonces, yo muchas veces me pregunto si la sociedad es realmente consciente del impacto que puede llegar a tener los docentes en el alumnado y, por ende, en la ciudadanía. No sé, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Yo creo que hay pocas cosas en las que una sociedad está tan de acuerdo como cuando tú dices, no, la educación es lo más importante, o sea, todo el mundo te dice que sí. Pero como la apoyas, es un sí de boquilla, porque luego cuestionas a los profes de tu hijo cuando no sé cuánto, pero luego a lo mejor prefieres que se invierta dinero en rearme militar o yo qué sé, en la iglesia, o bueno, en carreteras, da igual, que en la educación, ¿no? Entonces, la educación yo creo que sí está bien considerada, sí se sabe de su importancia, pero hace falta más inversión, hace falta que los profes tengan un mejor sueldo, hace falta que los profes tengan más tiempo libre para ser creativos y que nos paguen las formaciones. Hace falta también, de alguna manera, aunque esto suene un poco raro, fiscalizar a los profes vacacionales, que lo digo siempre. La educación junto con la sanidad es de los únicos trabajos del mundo donde cuanto peor lo haces, más cobras y más tiempo libre tienes. Lo digo siempre, pero es que es así. Yo me pasaba las tardes leyendo, ideando clases, a veces corrigiendo, fomentando nuevas maneras de... Y luego tenía compis al lado
que es su decisión, que no hacían absolutamente nada, sino al día siguiente, página 7 en el libro, ejercicio 8 y 9, y cogían la tablet, profe, ese profe cobra más que yo. Bueno, a final de mes cobramos lo mismo, pero si yo trabajo el doble de horas, él está cobrando más que yo realmente y se goza las tardes en la playa. Entonces, eso también tiene que tener una solución. Los profes vocacionales no pueden tener el mismo rango, el mismo salario, el mismo bienestar que los profes vacacionales, ¿no? Que eso lo esperan a las vacaciones y al viernes. A mí me encantan las vacaciones y el viernes, pero me gusta mucho mi trabajo, ¿no? Entonces, no sé de qué manera, pero también habría un poco que mejorar, por supuesto, que la profesión docente sea la élite de la sociedad, pero como élite exigirnos también como élite, porque si yo, por ejemplo, me dedico a hacer cafés y yo hago café malo o ni siquiera hago café, ¿cuánto duro en la cafetería? No duro ni un día, pero ¿cuántos profes hay? Y creo que todo el mundo ha tenido, todos los que yo he tenido, porque yo no recuerdo un profe bueno que me haya dado a mí. ¿Cuántos profes hemos tenido que simplemente llegan, página 7, ejercicio 8 y 9, ahí sentados y así va la vida? Entonces no puede ser, tú no estás haciendo tu trabajo porque tú no estás educando ni enseñando, pero no hay manera de que esos profes poder, de alguna manera, no digo echarlos, digo reubicarlos, porque seguramente él no es feliz ahí. A lo mejor él es feliz haciendo los cafés, pero deja el hueco para alguien que sea la élite de la educación, para profes que se impliquen con el alumnado, que evalúen de otras maneras, que conviertan las clases en aprendizajes sociales, que vean a la persona que hay enfrente, que les motiven, que les enseñen a buscar su vocación, que tengan una buena gestión de aula, que entren con una sonrisa, que te apoyen. O sea, profes que realmente nos hubiera gustado tener, porque la pregunta, y de ahí viene el libro, a mí me empezó a doler cuando yo me empecé a preguntar, ¿estoy siendo el profe que me hubiera gustado tener? Digo, ños, pues a lo mejor hay que cambiar algunas cosillas, ¿no? Porque luego cuando das formación a profes, Pablo, que es a lo que yo me dedico, yo les digo, gente, vamos a empezar la formación, tengo a lo mejor 100 profes de la pública, ¿cómo quieren ustedes que sea la formación? Motivadora, dinámica, que sea útil, que nos la pasemos bien, que haya también juegos, que... Digo, ¿y sus clases son así? Me están pidiendo a mí que vengo 2 horas a compartir en mi vida con ustedes, que haga todo eso, pero ustedes que realmente están día a día con el alumnado, que les están marcando el futuro, ¿no se han preguntado que a lo mejor página 7, ejercicio 15 no es suficiente para que el alumnado sea competente y hábil para vivir una vida plena? Te quedaste a gusto, ¿no? Me queda gustísimo, me queda gustísimo. Me metí un monólogo, perdón, es que el tema me... Da gusto irte. Claro, yo estoy completamente de acuerdo, pero luego también está la otra cara, yo creo. Es un sistema imperfecto, que es muy complejo y que se ramifica en un montón de cosas. Entonces, claro, primero, ¿cómo haces esa fiscalización de los profesores que a lo mejor son profes vacacionales? Tengo idea, Sí. No sé, yo creo que eso por un lado, pero luego, no sé, eso. Creo que también nos encontramos aquí en España, por ejemplo, quizás no ocurre tanto con los docentes en el instituto, pero hay muchos maestros, yo tengo varios amigos que han estudiado magisterio porque no tenían muy claro qué hacer y han decidido hacer magisterio, que luego está el punto de que los maestros y las maestras son... dentro de la escala educativa quizás de los mejores, porque sí que es muy vocacional. Pero no sé, me parece como muy, muy complejo. Y ahora también me gustaría hablar de, no sé si has visto la serie de Merlí. Sí, claro. Para también las señoras que no conozcan esta serie, básicamente es un profesor de filosofía en Cataluña y es un personaje pues muy cautivador, muy peculiar, muy controvertido. Y a mí una de las cosas cuando vi la serie que más me gustó fue su capacidad o su manera de afrontar los problemas de su alumnado. Los problemas tanto que se originan dentro como fuera del aula. Y claro, yo cuando decidí ser profe, a mí me ronda mucho la cabeza esta duda, porque yo soy una persona como soy, o sea, como me estás tratando ahora, soy así. Y claro, con mis alumnos yo quería ser transparente, porque me gusta ser transparente en la vida. Pero claro, siempre me surge esa cuestión. Al igual que en muchos trabajos se habla de separar la persona del trabajo, nosotros que estamos en contacto directo a diario y
de cualquier manera se forman y se crean relaciones entre el alumnado y el docente, yo mi pregunta es, ¿consideras que es importante que el profesor se involucre o por el contrario sí que es recomendable hacer esta distinción entre lo que es la persona y el docente y dejar un poco la figura del docente en las puertas del instituto? Considero esencial, y es un poco parte de nuestro trabajo, involucrarnos con el alumnado. Eso no quiere decir ser psicólogos del alumnado. Quiere decir que trabajamos con personas, no trabajamos con trocitos de vidrio, ¿no? o con ladrillitos. Entonces, cuando trabajas con personas, tienes que tratar con personas. Y cuando tratas con personas, siempre hay un componente emocional, lo quieras o no. Eso no quiere decir que no puedas ser estricto, no quiere decir que no puedas poner límites. De hecho, tienes que ser estricto y poner límites. Poner límites también es cuidar a las personas. Pero sí que creo que hay que tener gestión emocional y también ayudar al alumnado, porque quizás nadie más esté ahí quizás nadie más esté ahí para ayudarlo, ¿no? Tanto los profes como el alumnado entramos en clase con mochilas llenas de cosas que no podemos dejar en la puerta, ni el profesorado ni el alumnado. Yo hay veces que me estoy separando y entro con esa mochila en el aula y el alumnado sabe que estoy triste. Y yo hay veces que veo a alguien que está hundido y yo lo sé, ¿no? Entonces, no se trata de que tú vayas a quedar por la tarde con esa persona y hacer de psicólogo, se trata de que se sientan vistos, se trata de que se sientan personas relevantes, sobre todo la gama gris, y perdona que la llame así, de la clase, porque las tres niñas estupendas empollonas, todo el mundo sabe hasta cómo se llama su muñequita preferida o cómo se llama su balón de fútbol, me da igual. Y también de las personas que a lo mejor te la arman un poco y que son un poquito más movidas, te las sabes todas. Pero ¿qué hay de esas 10, 12, 15 personas que nadie sabe nada? Esas personas también quizás les puedes preguntar de vez en cuando alguna cosita. Claro. ¿Cómo se llama tu abuela? ¿Se llama Juana? Pues si te la encuentras por el pasillo le preguntas, tío, una anécdota de Juana, de tu abuela, ¿me la cuentas? Esa persona ya va a sentirse vista. ¿Tú cómo te sientes visto? Importante. Y el profe tiene expectativas sobre ti, que las expectativas son cruciales en la educación. Te vas a subir hacia arriba y para eso ¿qué hace falta? Conexión con el alumnado. Es que si no, ¿cuál es lo contrario? Ignorar a sus personas. O sea, lo contrario es, yo entro en clase e ignoro a esas personas. Para eso se ve un vídeo de YouTube. O sea, entonces, ¿qué diferencia habría de verte un profe en YouTube? Tú tienes que hacer experiencias sociales. Estamos en sociedad, aprendemos unos de otros, por imitación, por contacto. No podemos separar la persona del trabajo, por lo menos en la educación, ¿eh? No, y precisamente por el ejemplo que acabas de poner, creo que es súper importante. Existen eso, cada alumno tiene su mochila. Nosotros como docentes tenemos también nuestras mochilas. Pero cuando te viene un alumno que quizás tiene un contexto familiar muy complejo y su propia familia le ha hecho verse a sí mismo de una manera, creo que también es muy importante el poder mirar los ojos y eres una persona completamente válida. Porque creo que también si te miran de una manera distinta, tú puedes empezar a mirarte de una manera distinta. Y creo que eso también es fundamental. Yo tengo ese recuerdo también de algún profesor de los primeros días de que cuando se aprenden tu nombre por primera vez y quieras o no, eso se te queda ahí en el subconsciente. Anda, pues este profesor se acuerda de mi nombre. Y creo que existe ahí pues una predisposición más aperturista por parte del alumnado a querer aprender también. Entonces, Pablo, perdone, y esto no es una opinión, esto es ciencia. No me acuerdo exactamente el nombre del experimento, me encantaría ser de esas personas, ¿no? Que dice, el experimento fue en el año 2001 de Robertson and Pattinson. O sea, me encantaría. No somos APA tampoco. No, pero a veces me sé algunos, ¿vale? Pero de este no me sé el experimento, me encantaría decirlo. Pero el experimento es increíble. Una planta en un lado y otra planta en otro. Mira toda esta locura, parece mentira. Ya sé lo que vas a decir. ¿Sabes lo que decir? Si le dices palabras bonitas a la planta, le cantas algo, le dices qué bonita estás hoy, qué bien hueles, y palabras negativas y desprecio a la otra planta, una se ponía más pocha regándola igual que la otra. O sea, incluso aunque parezca una locura, si pasa con las plantas, ¿qué me estás contando? O sea, ¿de qué estamos hablando? Que esto es ciencia. Lo que más influye en el éxito educativo es las expectativas que el profe tiene sobre el alumnado y sobre ti. Si yo te digo, Pablo, mira, a ver si te vas a trabar como siempre y la vas a cagar en el podcast, tío, porque claro, es que tú a veces cuando hablas, claro, tú ya empiezas rarísimo. Pero si te digo, tío, me ha encantado las veces que he visto tu podcast, me parece súper cercano, tus preguntas me hacen sentir comodísimo. Eres, no sé, mi podcast preferido.
tu desempeño va a ser completamente diferente. Imagínate con alguien con 12 años, que encima viene de una familia que a lo mejor nunca ha oído eso. O lo que sea. Total. Sí, no, completamente. Precisamente, ya que estamos transitando un poco a esta parte más de las dinámicas en el aula y demás, precisamente con la LOMLOE se incorpora muchísimo, o por lo menos bueno, vamos a contextualizar a las señoras por si acaso. En la jerga de la docencia ahora se habla muchísimo de las metodologías activas que surgen para romper con la clase magistral, que es la clase de toda la vida. Pero creo que toda la burocracia asociada a todos los cambios legislativos, etc., creo que en cierto modo hace muy complejo a los docentes el desarrollo de actividades y de una función docente arraigada a este tipo de metodologías. ¿Crees que los docentes en líneas generales han podido transitar desde la clase magistral a las metodologías activas, partiendo del hecho de que obviamente la clase magistral sigue siendo un método de enseñanza completamente necesario? Cuando me preguntan si las clases magistrales sirven, yo digo que por supuesto si tú eres magistral. Pero si tú cuando hablas no conectas, si tú cuando hablas no sabes poner ejemplos, si tú hablas con un lenguaje que nadie te entiende, es mejor que pongas un vídeo de YouTube. Entonces, ¿las clases magistrales sirven? Si eres magistral y si sabes explicar bien. Y la pregunta es, ¿y cuando yo estoy explicando bien, aún siendo magistral, cómo sé que las 25 personas me están atendiendo? ¿Cómo sé que están integrando lo que digo? Porque escuchando pasivamente no se aprende. O sea, por eso se llaman metodologías activas, porque para que alguien aprenda, y esto es así, alguien solo aprende cuando hace algo, cuando piensa sobre lo que está aprendiendo y cuando hace algo con lo que está aprendiendo. Por ejemplo, ¿sabes que nuestro cerebro más o menos se calcula que tiene unos 150.000 o 200.000 años? Por ejemplo, yo te lo cuento, ¿no? Tú ahora mismo lo acabas de aprender. ¿Cómo sé yo que tú lo has aprendido? Porque tendrías que evocarlo, o sea, sacarlo de tu memoria y volvérmelo a verbalizar. Si yo le explico esto a toda la gente que está viendo el podcast, ¿cómo sé que lo han entendido? O sea, yo tengo que hacer que hagan algo con esa información, que tengan un debate con alguien sobre esto, que hagan un mapa mental, que hagan una maqueta del cerebro, pero tienen que hacer algo con la información, ¿no? Y repito porque es súper importante, el aprendizaje se da cuando el alumnado piensa y hace algo con lo que se está aprendiendo, y el profe solo puede promover eso. ¿Y cómo promueves eso? Haciendo metodologías activas para que el alumnado piense y haga. ¿Y cuál es la clave? O para mí, ¿cuál es el mejor ejemplo de esto que estamos hablando? El profe tiene que poner la mesa, ¿no? Los cubiertos, la tacita, el azucarero y tal, pero al final tú solo, el alumno o la alumna, es la persona que tiene que coger y beber. Tú no puedes meterle la taza por la boca, es imposible. Y para hacer que beba, actividades donde la atención sea importante, mete alegría en el aula, mete sorpresa, mete un reto, mete una anécdota interesante, haz cosas para que eso pase, porque si no, ¿cómo está pasando? A mí me gusta muchas veces cuando alguien me cuestiona todo esto, que te digo que esto es educación basada en evidencias y en ciencia, esto no me lo invento. Cuando alguien me lo cuestiona, yo le pregunto, ¿y tu metodología cuál es? Hablar. ¿Esa es tu metodología? O sea, tu técnica como profe, una persona profesional, carrera universitaria, con un máster, que tienes todos los recursos del universo, ChatGPT incluido, para formarte, ¿y tu metodología cuál es? Simplemente hablar. Yo, tío, ya hace 150 años y 200 años que se empezó a hablar de que solo hablar no funciona, porque si no, todo el mundo sería experto en todo, ¿no? Por solo ir a hablar. ¿A ti te habrá pasado? ¿Cuántos podcasts interesantes has oído en tu vida? Te encantan después de una hora que te pregunten algo al día siguiente, ¿no? O sea, es así. Tú para aprender algo tienes que conectar algo nuevo con algo previo. Y eso tiene que ser un proceso que el profe diseñe, ¿no? No ocurre solo por escuchar, ¿no? A no ser que sea algo valioso. Si yo te digo que el número de la lotería mañana es 52... Tú lo recuerdas, ¿por qué? Porque hay un componente emocional, porque hay una parte un poco de broma o porque hay un interés y una sorpresa. Pero si yo te empiezo a hablar ahora de datos del cerebro, es que no te acuerdas de ninguno. Total. Y de hecho, ya incluso ligándolo al contexto actual, nos encontramos en un momento en el que todos los alumnos en el aula son nativos digitales y viven casi más en sus pantallas, en Instagram o en TikTok o cualquier otra aplicación. Entonces, claro, nos encontramos eso con un contexto muy complejo para los docentes, por la sencilla razón de que
la cantidad de estímulos a los que están sometidos los adolescentes de hoy en día es una locura. Entonces, obviamente se presenta un reto fundamental para los docentes en el contexto actual, y es cómo mantenemos la atención del alumnado durante una hora. Total. Adriana de la Nuez, una vez en clase, les dije, a ver, gente, atiendan. Y me levanta la mano y me dice, profe, ¿cómo se atiende? Digo, hostia. Digo, me dice, ¿cómo se atiende? Digo, claro, es que le pedimos algo que nunca les hemos enseñado, ¿no? La atención no se pide, la atención se conquista. La atención se conquista. Y para conquistar la atención tienes que meter la sorpresa, tienes que meter la alegría, tienes que meter los retos. Tú por hablar no conquistas la atención, y menos en el cerebro que tenemos hoy en día, lleno de dopamina y de gratificación inmediata y de TikToks y de luces y colores por todos lados, ¿no? Pero a que tú y yo estamos aquí mirándonos a los ojos y hablando y estamos súper atentos. ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque hay un componente aquí de reto, ¿no? De motivación. Y eso es lo que hay que meter en el aula. Y a lo mejor no hace falta que estén atentos una hora entera. A lo mejor son micro momentos de atención donde haces que debatan sobre algo y escriban una conclusión y luego podemos ir a una canción. A lo mejor no hace falta, es que están 6 horas aquí todos los días. Métete tus 6 horas a hacer cualquier cosa. O sea, que es complicado. Sí, hay que hacer periodos de descanso. La atención se entrena. Hay más que evidencias de lo potente que es entrenar la atención plena, ¿no? Meditar, se me va la atención, vuelvo a la respiración, o cualquier técnica de atención plena funciona mucho. La atención no es un músculo, pero funciona también entrenándose, ¿no? Pero para mí, si tuviera que decir las 3 claves para tú fomentar la atención en tu aula, es mete la sorpresa, anécdotas, bromas, mete algún vídeo impactante, mete la sorpresa. Una vez que el ser humano se sorprende, ya tienes una ventana atencional que se amplía. Ahí cuenta la clase magistral, lo que quieras contar, y luego eso que cuentes termina aplicándolo a algo en concreto. Haz un producto de evaluación, haz un ejercicio, haz un debate, haz algo cooperativo, y tengo una estructura de clase diseñada, ¿no? Yo la llamo IPA, impacto, presentación, acción. Empiezo con un impacto, con una sorpresa, presento el contenido que quiero presentar, lo que sea, y termino aplicando ese contenido a algo que sea transferible a la vida real. Porque si lo que tú estás dando y aprendiendo en este aula solo es para que se quede en estas 4 paredes, ¿qué sentido tiene? Si tú tu vida no la vas a vivir aquí, ¿no? Todo lo que se da en un aula debería estar conectado de alguna manera con la vida real, ¿no? Sí, no, completamente. Y precisamente ya que hablamos de las redes y de la tecnología, no puedo evitar hablar de ChatGPT. Cualquier señora, cualquier persona de esta habitación ahora mismo, creo que utiliza ChatGPT en mayor o menor medida. Es una herramienta increíble. Yo siempre, cuando me preguntan por esta herramienta, por ejemplo, los alumnos, siempre me gusta hablar de los beneficios y de cómo se puede utilizar como una herramienta real para mejorar todo lo que tengamos que hacer. ¿Qué pasa? Que a pesar de yo tener esta opinión, luego lo que veo en el aula es que los alumnos utilizan ChatGPT para absolutamente todo. Ya no para hacer un trabajo, que yo por lo menos desde mi experiencia, por supuesto, hablo del hecho de que a lo mejor tienen un examen y yo les he dado los apuntes y no son capaces de leer esos apuntes. Tienen que pasárselos a ChatGPT para que les resuma las ideas y los conceptos más relevantes. Entonces, claro, yo aquí tengo un dualismo, porque por un lado opino que es súper beneficiosa ChatGPT en este caso, o en general la inteligencia artificial, pero luego está esta situación. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar la balanza entre utilizar ChatGPT como herramienta educativa y que se produzca un aprendizaje significativo en el alumnado? ChatGPT, ¿cómo podemos equilibrar la balanza entre...? Le pregunto. Es que claro, este es el problema, hemos llegado a un punto, hemos llegado a ese extremo. Hubo un día que no había internet en los ordenadores y todos se echaron las manos a la cabeza diciendo, profe, sí, no funciona ChatGPT. Pero mira, y no solo los alumnos, no voy a decir quién, pero una compañera de un rango importante que trabaja además en la administración pública, no digas su nombre, cayó el ChatGPT y se agobió diciendo, ¿cómo respondo ahora a este mail largo? ¿Cómo respondo ahora a este mail largo? Claro, ella copia el mail y pone, quiero una respuesta amable diciéndole que sí, acepto la propuesta. Vamos a ir otra vez al inicio. El aprendizaje se da
cuando una persona piensa sobre algo o hace algo con lo que piensa, ¿no? El cerebro tiene 150.000 años. Vale, queremos aprender eso, ¿no? Vale, te puedo poner un vídeo súper interesante, lo que implica tener un cerebro tan viejo en un mundo tan moderno, podemos hablar de esto, pero vamos a aprender sobre esto, ¿no? Entonces la pregunta es, yo como profe, ¿cómo puedo utilizar el ChatGPT para hacer que el alumnado piense más y haga más? No para que piense menos y haga menos, ¿no? Y aquí podemos separar dos cosas. Primero, pensar en el ChatGPT para los profes, te ahorra mucha burocracia, te da muchas ideas de clase cuando no se te ocurre cómo meter la sorpresa, como dijimos antes, en el aula, te ayuda con la evaluación, metes un PDF y te hace un resumen de cualquier cosa, nos puede aligerar mucho esa burocracia que decías antes, que te impedía tener tiempo libre para preparar clases significativas. Eso el profe. Y el alumnado lo va a usar. El ChatGPT es parte de nuestra vida, igual que de la tuya y de la mía, y hay que educar en su uso. Entonces, vamos a educar en el ChatGPT para que lo usen, para usar a nuestro favor. Por ejemplo, tu madre es profe de historia, ¿verdad? Tú puedes utilizar el ChatGPT y que el ChatGPT sea Frida Kahlo o Martin Luther King, y a lo mejor lo que vas a evaluar mañana es, quiero que tengan una conversación con Frida Kahlo, y lo que evalúas es las preguntas que le hacen a Frida Kahlo. Tío, pues sí que le preguntó por el arte, y sí que le preguntó por su relación con el marido, y sí que le preguntó, pues mira, aprendió de la historia. El ChatGPT te puede hacer que tú te tomes un café con, yo qué sé, con Felipe González cuando fueron la primera victoria socialista después de todo el tema del franquismo. O sea, puede ser una herramienta muy potente. Pero ¿qué pasa? Que la tecnología es un sirviente muy útil, pero un jefe muy peligroso. Entonces, si estamos dejando de pensar y de hacer, es peligroso. Si los profes lo utilizamos para que el alumnado piense más y haga más, es brutal. Yo utilizo mucho la inteligencia artificial y potencia mi trabajo, potencia mi creatividad. Pero claro, nuestro cerebro, que tenía 150.000 años, es eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que está hecho para estar en la sabana teniendo sexo y cazando mamuts. O sea, no había mamuts en la sabana, ¿vale? Pero que está hecho para estar un poco de cazadores, recolectores y un poco por ahí a la supervivencia, ¿no? Por eso nos gusta tanto el azúcar, las cosas muy calóricas. Entonces, el cerebro está no para malgastar energía, sino para ser eficiente. Todo lo que puedas hacerlo de manera más fácil, lo automatizas. Tú podrías, por ejemplo, venir caminando, pero coges el coche. Tú podrías realmente ir al arroyo a buscar agua, pero tienes estas tazas tan monas porque es más fácil beber. Todo lo que sea hacer cosas más eficientes va a ocurrir. La inteligencia artificial es un tsunami que está llegando y tú puedes elegir darle la espalda, que te va a dar un revolcón brutal, o puedes elegir intentar surfearla porque va a ser algo que tengamos al lado, ¿no? Y con el alumnado enseñar a utilizarla para el bien, ¿no? Y cuando nos quejamos del alumnado, perdón y termino, Pablo, cuando nos quejamos del alumnado con todo esto, yo siempre hablo de personas. Ese no es un problema del alumnado, es un problema a día de hoy de cualquier persona que lo use en exceso sin pensar. Si es una muleta mental, mal. Si es algo que te potencia, bien. Y el trabajo no te lo va a quitar una inteligencia artificial. El trabajo te lo va a quitar una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial. Precisamente hablando de lo que comentabas ahora, yo me acuerdo que hice una dinámica con los alumnos para aprender a utilizar ChatGPT para buscar información y luego aprender a contrastarla. Precisamente por esa problemática que ya no solo ocurre en el alumnado, sino muchos profesionales de muchísimos sectores que la han pifiado utilizando ChatGPT sin luego contrastar información. Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Pero creo que es un reto bastante importante al que se van a enfrentar los docentes de ahora en adelante, porque obviamente la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Y va a mejorar la educación porque ya no podemos mandar una tarea que buscábamos antes en el Rincón del Vago, reproduce las partes de las plantas, la partitis, los músculos, todo lo que sea enumerar partes de cosas y responder como un loro vomitando, ya no sirve porque tú eres el ChatGPT. Pues a lo mejor esto sí que cambia la educación y los profes tenemos que evaluar haciendo algo oral, un debate. Tenemos que fomentar, evaluar en el aula y comprobar con tus ojos que aprenden algo, porque ahora es el ChatGPT, antes era el Rincón del Vago o te hacía la tarea la de la clase particular. Me refiero que Total. siempre hemos hecho estas triquiñolas. Sí. Y yo, para terminar esta parte, si la quieres, te voy a proponer una cosa. Para mí las clases valiosas son las que el profe da cosas que no puedes buscar ni en el ChatGPT ni en Google. ¿Qué no puede sustituir una inteligencia artificial? Una conversación como esta. Entrenar la empatía, hacer un trabajo colaborativo, utilizar el pensamiento crítico,
el liderazgo, emprender y ser activo. O sea, hay un montón de cosas que la inteligencia artificial no puede ni jamás llegar a hacer y los profes tenemos que provocar que eso pase en el aula. Y eso se llama aprendizaje competencial y eso es lo que la ley actual nos dice que es como tenemos que evaluar, competentemente. Y competentemente es algo que es una competencia, una habilidad, es algo humano, que un ChatGPT no lo puede hacer. Con lo cual, a lo mejor el ChatGPT nos está obligando a aplicar la ley educativa actual. Total, total. Sí, de hecho, creo que lo comentabas, no sé si en el lado oscuro, que tienes un problemón si lo que tú haces es lo mismo que hace ChatGPT, precisamente. Un poco ligado a esto. Ya estamos llegando casi al final del capítulo y, y precisamente yo quiero hacerte ahora esta pregunta. Yo creo que soy una persona como muy autoexigente y cuando emprendí el viaje hacia la docencia dije, vale, pero yo quiero ser un profe que marque a sus alumnos, que de verdad pueda aportar algo, que pueda generar un cambio. Entonces, ya que has escrito, eres el profe que te hubiera gustado tener, me gustaría que me dijeras algunas de las virtudes que tú consideras que un docente ha de tener para ser un buen profe. Justo lo que acabas de decir, que te importe. Para mí, la clave es que te importe la educación, que te importe las personas que tienes enfrente, porque si algo te importa, le dedicas tiempo y pensamiento. Y si a la educación le dedicas tiempo y pensamiento, diseñarás clases inolvidables para que tu alumnado quiera ir, quiera quedarse, pero sobre todo siempre en el recuerdo, como tú con Guillermo, quiera volver. Total. Sí, yo creo que esa es la clave. Pues bueno, y ya esta sí que es como ya la última dinámica que casi se está convirtiendo en una sección del podcast. Y es, ¿qué le dirías a cualquier persona que quiere o se plantea dedicarse a la docencia? Que es el trabajo más gratificante del mundo. Y no lo digo yo, lo dice la evidencia científica. La felicidad, o mejor dicho, el bienestar, no viene solamente o no viene por el dinero que tú tengas, siempre y cuando tengas un mínimo para sobrevivir, ¿no? Para vivir relativamente bien. La felicidad viene sobre todo por dos componentes o tres. Uno es la interacción social, estar en contacto con personas, tener una red, y otro es tener un propósito. Esa sensación del trabajo bien hecho, de que tu trabajo, de que tu labor contribuye a el bienestar de más personas que no sea solo tú. Y la educación, estás todo el día conectando socialmente con otras personas y también estás fomentando que la sociedad mejore, ¿no? Entonces, yo les animaría a ser profes, a dedicarse a la educación, porque realmente es una fuente inagotable de bienestar y felicidad si te gusta lo que haces, y también una fuente de creatividad, de anécdotas, de vivencia y de vida plena que creo que casi ningún otro trabajo puede conseguir. Y por eso hay que defender la educación, que es el oficio más antiguo y más importante del mundo. Pues mi señora, yo creo que ya con este pedazo de discurso nos podemos quedar. Yo agradecerte porque hayas venido a este espacio, que hayas venido a mi podcast, a Café para Señoras. Ya eres una señora más del podcast. Femenino, claro. Y ha sido un placer. Muchas gracias por regalarnos estas ideas que creo que son muy necesarias en el contexto actual, que también, bueno, pues creo que no lo comentamos, pero creo que también se ha puesto de moda el querer no aprender, que esté en auge personas que no saben y que les da lo mismo expresar opiniones a través de los bulos, a través de la desinformación, y pues creo que es muy relevante empezar a cambiar a nivel social esa perspectiva de la educación. Así que no sé si te gustaría añadir algún comentario final. Pues agradecerte, ¿no? Las preguntas, la humanidad, el trabajo que has hecho de guionizar toda esta entrevista, y mandar un abrazo a todas las personas que nos están viendo, y que cualquier cosa, cualquier conversación de educación, estoy más que abierto a tenerla porque me apasiona directamente. Así que muchas gracias. Qué bien. Pues nada, muchísimas gracias. Ya yo creo que podemos ir cerrando el capítulo. Muchas gracias a todas mis señoras. También, no lo he comentado, pero este es el primer capítulo profesional que hacemos dentro del podcast y bueno, también ha sido una experiencia. Entonces,
¿qué les digo? Nos vemos en el próximo capítulo.